se necesita entrar a estos datos de manera más, acceder a ellos de manera más rápida. Como dice la presentación, hay muchas fuentes y muchos tipos de datos. Eso podemos decir que tenemos bases de datos, logs, chats de WhatsApp, de Telegram, de Facebook y mucha volatilidad. Quiere decir que hay cambios constantes. Esto de los cambios constantes es muy importante porque a la hora de realizar una decisión en una empresa hay que llevar un feedback y por tanto, si los datos están cambiando constantemente, muchas veces las decisiones igual se tienen que cambiar constantemente para poder llevar la empresa a flote, ¿verdad? Y que dé las ganancias máximas, que es lo que realmente se interesa. Entonces, como ejemplo, les vamos a poner una panadería XYZ, sea cualquier panadería que empieza en su casa. Esta persona empieza vendiendo, por dar un ejemplo, en su ventana o como sea, pero va a pasar el tiempo y si esta persona es visionaria y te empieza a tener más clientes, entonces va a empezar a facturar y vamos a empezar a tener un control de caja, posiblemente una lista en un archivo X o en una hoja de papel, sus deudavientes y demás. Ahora vamos a ir viendo que la empresa, la panadería continúa creciendo. Y en esta ocasión ya vamos a empezar a necesitar de una base de datos para almacenar facturas, clientes, proveedores, porque como les digo, todo esto va porque las empresas van creciendo y se va teniendo que empezar a tomar nuevas decisiones. Entonces, finalmente, pasaron, no sé, 1 año, 2 años, dependiendo ¿cómo les podría decir? De la rentabilidad de la empresa, esta va a seguir creciendo. Entonces ya vamos a tener muchas fuentes de ingreso de información. Vamos a tener siempre la caja, vamos a tener varias tiendas, vamos a tener ya una fábrica, un edificio de oficinas. Entonces a eso accedamos que aquí es donde la Big Data es útil. Porque como les decía, podemos almacenar todo lo que viene de la cuenta de Facebook, de un Telegram, de un WhatsApp de contacto con los clientes. Hay que analizar los correos que vienen de los clientes, mensajes de texto, llamadas, algunos datos si se tiene algún sistema en la nube, los logs de las aplicaciones, todo lo que se tenía, porque dado que a pesar de que nos aparece en la hoja, puede que ya tengamos que haber digitalizado todo lo que teníamos en papel, ¿verdad? Asimismo, tengo ahí un logotipo solamente de base de datos, pero podríamos decir que hay 1 o 2 ERP corriendo. Aparte del sistema de facturación, podemos decir que el sistema de facturación está corriendo en un SQL Server, los ERP, uno en MySQL, otro en Oracle. Entonces estamos teniendo demasiadas fuentes de información y el hecho de querer ir a buscar en cada una para tomar las decisiones, no... Y dado el caso de que si imagínense que estamos manejando ya gigas de información en una sola consulta, a un DBMS de SQL se le hace muy complicado devolverte demasiada data. Sí lo hace, pero el tiempo de respuesta no es el necesario, se perdería productividad a la hora de la toma de decisiones. Entonces aquí es donde empezamos con la parte de ELK. ELK es un conjunto de software para análisis de datos conformado por Elasticsearch como el motor de búsqueda, Logstash como el traductor o la herramienta para hacer las ingestas. Esto no es exactamente obligatorio, dado que podemos hacer ingestas desde Python, desde Java, desde cualquier lenguaje. Y Kibana como la herramienta de despliegue de información. Vamos hablando un poco de las características de Elasticsearch. Tenemos que ver que Elastic se utilizan clústeres de información en los cuales dividimos la carga. Por lo que imagínense que partimos la carga de la data en 3 bloques, un bloque por cada servidor. Por dar un ejemplo, realmente por lo regular hay 4 o 5 bloques por cada servidor, dado que la búsqueda se realiza en hilos.
para mejorar el rendimiento. Pero entonces pónganle que la consulta se realiza por el clúster completo. Uno, a la hora de realizar la consulta desde algún sistema, uno ingresa las IPs de los clústeres y los respectivos puertos donde estamos teniendo el Elastic. Entonces, si tenemos 3 charts, perdón, para darles un ejemplo, que serían 3 fragmentos de información por cada clúster, estaríamos buscando en 9 lugares a la vez para devolver la información de manera más rápida. Otra de sus características, como les digo, está atado a lo anterior, que tiene una gran velocidad de respuesta a la hora de devolver mucha información. Toda la interacción con Elasticsearch se puede realizar a través de servicios REST. De hecho, incluso el Kibana accede a él a través de servicios REST. Por lo tanto, como dice, facilidad de consumo, mientras ustedes tengan un lenguaje en el que ustedes puedan consumir servicios web, ustedes van a poder acceder a esa información, ingestar y realizar cargas y actualizaciones en la data. El formato de respuesta que nos devuelve una consulta en Elasticsearch siempre es JSON. Igual el query es JSON. También se puede utilizar SQL, pero no es lo óptimo. En este caso, la estructura interna, el equivalente a las tablas en un SQL en Elasticsearch sería los índices, así como en Mongo, si no estoy mal, son las colecciones. Y cada tupla, que por decirlo, por darle un ejemplo, una tupla sería el equivalente a un documento. Los charts son de lo que les hablaba anteriormente, que son como particiones de la data. Pónganle que yo voy a crear un índice, no sé, personas, y entonces le puedo decir yo en las configuraciones iniciales del Elastic que cada índice que yo cree me lo divida en 5 charts dentro del clúster. O sea, puede que en uno haya 1, en otro haya 2, en otro haya 2. Y en el caso del ejemplo que tenemos a la derecha, que tenemos 3 clústeres. Bueno, un clúster, perdón, de 3 servidores. Y por último les tendría que hablar un poco del mapping, que el mapping básicamente es la estructura de tabla, en la que ustedes definen el tipo de variable, el nombre de la variable, y la longitud, y entre otras cosas. En esta parte del mapping cabe mencionar que ustedes pueden crear desde cero un índice solo diciéndole, mira, voy a consumir un put al Elastic y voy a crear el índice X o Y, ¿verdad? O bien, en el momento que ustedes realicen la primera ingesta desde cualquier herramienta al Elastic, él mismo les va a crear el índice y les va a crear el mapping. Por lo regular esto es lo que más se utiliza, pero hay puntos en los que, por darles un ejemplo, yo trabajo algunas ingestas desde Python y a veces hay puntos en las ingestas que hay datos que tienen que ir como string. Como les digo, como mi trabajo más que todo se ha concentrado en Telefónica México para el uso de esto, ellos manejan los números de teléfono para identificar cada teléfono de la línea, pero a ellos no les interesa un rango. Por ejemplo, no van a decir, voy a realizar una búsqueda donde el teléfono sea mayor que 1.000.000, cosa que no les sirve, ¿verdad? Porque no hay correlatividad entre los números. Entonces se hacen cambios en el mapping antes de realizar la primera ingesta para poder ingestar este campo como string. O sea, esos cambios también son posibles hacer. Hay un pequeño detalle con Elastic, que es que ustedes no pueden cambiar un tipo de dato con el índice ya creado. Es un pequeño problema, pero la solución siempre se hace como una migración de la tabla. Entonces básicamente se agarra el índice y se crea un nuevo índice vacío
se saca el mapping porque hay maneras de, se le hace un get al mapping de este índice y en este momento ustedes lo editan en cualquier editor de texto, ese mapping, le cambian el tipo de variable y entonces con que el mapping esté declarado, en el momento que ustedes le digan a la herramienta que vayan a utilizar que saque la información del índice anterior para migrarlo al nuevo, la nueva información va a caer con el tipo de datos que ustedes le han dado. Pero tal cual como cuando en SQL uno hace un alter table y cambia el tipo de datos, sí no es posible. Es la única desventaja que sí le he encontrado porque como hablamos de Big Data y hay veces que los índices llegan a pesar gigas de gigas y puedes tardar hasta, no sé, un día. He tardado incluso 4 días en migrar índices que ya pesan teras de información. Entonces, con respecto a la estructura general de Elastic, esto es la parte que les puedo explicar. Ya cuando se profundice en el tema, ya se puede ver un poquito más. Hay usuarios y demás para poder ingresar como si fuera un SQL realmente. Ahora vamos con la parte del Logstash. El Logstash básicamente es una herramienta de ETL. Por lo tanto, tenemos una entrada, una entrada, una traducción y una salida. En la parte de la derecha hay una estructura que es la estructura básica de un archivo de configuración en Logstash. Tenemos el input, ahí vamos a declarar todo lo que va a entrar. Pueden ser consultas Oracle, consultas MySQL, SQL Server, archivos de logs, configuraciones SNMT. Y por lo regular son las que se utilizan, ¿no? Incluso creo que puede consumir algunos web services. En la parte del filter es donde vamos a hacer la traducción de la información. Por ejemplo, si estamos trabajando logs de archivos, tenemos que algunas variables las tenemos que convertir a otro tipo antes de enviarlas al Elastic DAO, que normalmente el archivo lo va a interpretar como que todo es string. Igualmente se pueden aplicar expresiones regulares para traducir estos archivos. Y en el output es donde vamos a declarar por lo regular una salida de Elasticsearch. Obviamente no es la única que se puede hacer. Se pueden hacer impresiones en pantalla, también exportar esa información a un nuevo archivo, como ustedes lo vayan necesitando. Entre sus características también encontramos que es un lenguaje basado en JRuby, fácil de entender. Con esto les puedo decir que a la hora que estamos realizando un filter, incluso hay un plugin, como se le llama aquí a algunas de las características de Logstash, que lo que les permite es ingresar código Ruby de lo que ustedes están manipulando. Una vez ustedes digan los campos que va a traer este archivo o esta consulta, ustedes pueden meter código Ruby y manipular, generar nuevos campos en base a cálculos, entre otras cosas. Aquí también la siguiente es que existen pipelines. Esto significa que, por ejemplo, que tengamos muchas consultas de entrada, unas 100 consultas de entrada, unas 100 fuentes. Podríamos dividirlas en cuatro hilos de 25 entradas y estos correrían simultáneamente. Esto de los pipelines por lo regular se ejecuta ya cuando el Logstash queda ejecutándose como un servicio, porque otra de las ventajas es que ustedes le pueden dejar como un servicio y configurarlo a manera de cron job para que se ejecute a ciertas horas, lo cual es muy útil. Por ejemplo, cuando uno consulta una base de datos, hay bases de datos como algunas de Google Analytics, que la data completa está hasta 48 horas después de que se realizó la acción. Entonces yo puedo programar todos los días que me extraiga 2 días atrás de data del Google Analytics y me la ingeste, y eso, como está como un servicio, se va a quedar perpetuo en background.
Cada vez que en el cron job se mencione la hora que está configurada, este proceso va a correr y va a llevar y va a hacer la migración de esta data. La configuración es a través de archivos. Estos archivos por lo regular se nombran con extensión .conf. No es obligatorio, se lo he puesto a prueba. Cualquier nombre de archivo que ustedes le pongan, cualquier extensión, siempre y cuando sea un archivo plano, se los va a leer. Y una variedad de plugins para el tratamiento de información. Esto también es importante porque imaginemos que nos viene el texto de la fecha. Y imagínense que por cada texto de fecha ustedes tengan que ir a meterse a Ruby en el plugin de código, decirle, mira, convertime la fecha que viene en tal formato y sacámelo en otra variable para poder ingresar esta fecha. Nos podemos evitar esa parte porque hay un plugin de Datetime en el que ustedes ingresan el campo, el formato y automáticamente ya lo convierte sin que ustedes tengan que irse a meter a realizar código Ruby. Hay un plugin basado en Ruby para operaciones más complejas. Por ejemplo, mezclar cadenas de texto, hacer operaciones aritméticas. Y lo que ya les contaba, la conexión a servicios SNMP, la lectura de archivos, que también se puede dejar programado que lea archivos de un directorio, y una fácil conexión a la mayoría de DBMS. Yo lo he utilizado con Sybase, Oracle, MySQL, SQL Server, Postgres, y con ninguno me ha dado problema. Son los más conocidos. La verdad no me he topado con alguno que no logre conectar. De hecho, incluso puede conectar con el mismo Elastic para extracción de data. Aquí les tengo un ejemplo de un archivo de Logstash. Si se dan cuenta, tenemos una entrada de un formato CSV con el ID de una persona, el nombre, la edad, estado civil y el sexo. Y al lado derecho tenemos un ejemplo del archivo de configuración. En este caso le estamos diciendo que lo que vamos a ingresar son archivos, por eso el plugin inicial es file. Le estamos declarando un type, o sea, un tipo, que es con el que lo vamos a identificar dentro del pipeline. Le estamos diciendo un directorio donde él va a ir a traer la data, un nombre de un archivo, el nombre de un archivo y su extensión. En este caso, por lo regular, se usa una expresión regular para el nombre del archivo, que no es muy compleja. Por lo regular, los archivos siempre se dividen por fechas. Por lo que, como se ve en el ejemplo, tenemos un file seguido de cualquier cosa que venga en extensión CSV. En este caso, tenemos un start position beginning, que lo que nos indica es que cada vez que este pipeline sea ejecutado, el archivo se va a leer desde el inicio. Esta línea, si vamos a tener esta aplicación como un servicio, la vamos a tener que eliminar, porque en cada ejecución que haga el pipeline no vamos a tener que ir a leer el archivo desde el inicio. Esta es otra de las ventajas que les ofrece Logstash, que si ustedes están en un aplicativo que les deja un log y ustedes de ahí están sacando la información, si nosotros quitamos esta línea y esto está como un servicio, esta parte del pipeline está corriendo perpetuamente, y cada vez que una línea nueva de texto caiga en estos archivos, la va a leer y va a omitir todas las anteriores. En el filter, que es la parte de la traducción, aquí es donde el campo type que declaramos arriba nos sirve, porque nos sirve para identificar de dónde está viniendo esto. Entonces aquí le decimos que si el type es personas, que va a ser un archivo CSV, y que las columnas que vienen es el ID, el nombre, la edad, el estado civil y el sexo. También en esta parte se puede declarar el delimitador en caso de que su CSV no venga separado por comas.
Y en este punto también es donde podemos realizar donde podemos ingresar código Ruby y todos los demás plugins que se requieran para modificar la data. Y por último, en el output, aquí es donde declaramos la salida o lo que va a devolver el pipeline. En este caso, como era un ejemplo para Elasticsearch, estamos diciendo que va a utilizar una salida de tipo Elasticsearch, el host en el servidor en la IP que ustedes tengan, o el servidor o la IP pública que tengan, seguido del puerto. En este caso es por lo regular los Elastic tienen como puerto de salida por default 9200 y el nombre del índice, o que es el equivalente a la tabla donde vamos a ingresar esta información. Ok, y con respecto a Kibana, es la última de las herramientas porque básicamente es la última que uno siempre utiliza. Pero en realidad para la hora de la toma de decisiones es la más importante porque es la que nos permite visualizar la información. Esta es una herramienta open source, como dice aquí, perteneciente a Elasticsearch. En ella, por lo regular, podemos realizar filtros para ver la información que tenemos indexada. Esta aplicación siempre siempre es importante poner la fecha que ustedes quieren registrar este dato, el dato que están indexando, dado que el Kibana utiliza fechas para mostrar en pantalla. Y como dice aquí, nos permite visualizar y explorar los datos indexados en Elasticsearch. En la parte de Kibana tenemos la ventana, las más conocidas, que son el Discover, que simplemente es para visualizar la data indexada. Ustedes seleccionan el índice en la parte izquierda. Ustedes pueden agregar un filter si se dan cuenta que tienen la opción de filter. También pueden filtrar con un buscador. Y ustedes van agregando ahí en la columna que está a la derecha los campos que quieren visualizar. Y esta parte es sencilla porque realmente solo es para visualización de información tal cual está en Elastic. Siempre hay que tener en cuenta que en la parte superior derecha está el filtro de horas, por eso les decía, de tiempo, que por eso les decía que esto siempre va a necesitar una variable de tipo datetime para poderla identificar y que el Kibana se los muestre de manera correcta. De hecho, si no tiene la variable datetime declarada para el uso de Kibana, no les va a mostrar el índice. Les va a dar la información, pero se los va a mostrar vacío. La siguiente es la parte de los dashboards del Visualize. Esta es para crear dashboards, gráficas, cualquier estadística que ustedes quieran tomar de los índices en Elastic. Se realiza en esta parte. Y también tiene una ventana de consola que lo que nos permite es consumir los servicios de Elasticsearch directamente. Como podemos ver, esta es la manera en la que se consumen la data. Es importante ver aquí que estamos realizando un get, y de igual manera, como esto es RESTful, hay métodos delete, put, post, dependiendo de la operación. Por ejemplo, aquí que solo se hace un search, entonces necesitamos un get porque solo vamos a obtener información. En el caso de que queramos crear un índice manualmente y que no lo haga la herramienta de Logstash o lo que estemos utilizando por nosotros, tendríamos que poner un put seguido del nombre del índice para crear un índice vacío. El query, si se dan cuenta, está estructurado en formato JSON. Y a la derecha tenemos la parte del output de esta consulta. Entonces,
Viendo que sí avancé un poco rápido, voy a dejar de compartirles pantalla unos momentos y voy a preparar una pequeña demostración para que ustedes miren cómo funciona un poco el Elasticsearch, el Logstash y el Kibana. ¿Me permiten un momentito? Mientras Elvis prepara ahí la demo, solo les recuerdo a los que todavía no lo han hecho que deben poner la asistencia en la caja de comentarios, ¿verdad? Como ya los otros compañeros lo pusieron ahí. Y también al finalizar la conferencia les voy a poner el link para que realicen la encuesta. Entonces ahí se los voy a poner en la caja de comentarios. ¿Qué? Disculpa, ahí en el chat, no. ¿Cómo? En el chat es donde hay que donde hay que ponerlo, ¿no? Sí, en el chat ahí. Ah, Ahí va, está bueno. como...
No sé si logran visualizar ya la consola. Sí, se escucha. Ahora sí se ve. Ok, gracias. En el directorio en el que me encuentro actualmente tengo dos archivos. El primero es un archivo de datos, se los voy a mostrar. Y la información cargada es casi el ejemplo que les había puesto en la presentación. Y el otro archivo es un archivo .com, es el que vamos a usar de entrada en Logstash. Y aquí les puedo mostrar bien la estructura. Sí es legible esta parte de la pantalla, ¿verdad? Lo que les explicaba, tenemos el input, la sección input del archivo, donde le estamos asignando el type personas que teníamos ya declarado en el ejemplo. Le estamos dando un path para leer archivos. Esta es la path completa y aquí está bien. Si se dan cuenta, le estamos diciendo que busque el file seguido de lo que venga, de cualquier cosa, pero siempre que esté en extensión CSV. Aquí en el filter le estamos diciendo que para el type personas, que fue el que declaramos aquí arriba para el archivo, vamos a realizar la siguiente acción, que va a ser en primera, que vamos a usar el plugin del Logstash para CSV, que nuestro separador va a ser una coma y que las columnas que vamos a presentar en este caso son ID, nombre, edad, estado civil y sexo. En el output también declaramos el type. Para esto se hace porque de esta manera podemos enviarlo a un índice en específico, de lo contrario estaríamos enviándolo a un índice general en Elasticsearch. Por el momento, como es una demostración primero de cómo se está utilizando el Logstash, tengo comentadas las líneas que van a Elasticsearch. Y como les decía, puedo realizar otro tipo de salidas, que en este caso vamos a hacer un stdout para imprimir todo en console. Entonces, ustedes tienen que llamar, si lo vamos a hacer manual, como en este caso, que no está levantado como un servicio, vamos a llamarlo la ruta de nuestro Logstash. Le vamos a decir, este "-f" no es forzar, sino que es decirle que vamos a utilizar un archivo, seguido del archivo, del nombre del archivo que vamos a utilizar. En este caso es el file conf, que es el que tiene esta configuración. Y en este momento lo vamos a ejecutar para que vean lo que va a realizar el Logstash.
Ahorita voy a hacer una corrección con algo que les había dicho anteriormente, pero me estaba recordando que el Logstash y bueno, que Elastic por lo regular genera un campo al que le llama timestamp, que es la hora de ingesta, y este campo es obligatorio y lo hace para que a la hora de llegar a Kibana tengamos un campo de ítem con el cual podamos hacer el filtrado de información. Ahorita nos vamos a dar cuenta cuando lo genere de este lado. Solo tengamos un poquito de paciencia que el servidor está un poco lento. Permítanme, voy a verificar si no hay otro Logstash ejecutándose, que esto sí es una desventaja del Logstash, que solo nos permite ejecutar una instancia a la vez.
Sí, creo que sí le están dando otro uso a este servidor, dado que este servidor tiene conexiones de un montón de web services que la mayoría conectan con Elasticsearch. Entonces lo dejaré corriendo en este momento y voy a prepararles el ambiente de Kibana para que podamos para que podamos ver cómo funciona. Ok, ya me notificaron que sí se ve el Kibana. Como se podemos dar cuenta, aquí en esta opción podemos seleccionar el índice que queramos evaluar. Por el momento lo vamos a dejar en este, que es un índice que se ejecuta perpetuamente y tiene carga hasta la fecha. Si se dan cuenta, en este lado, esta es una versión más actualizada que la que teníamos en la presentación. Pero igualmente el filtro de fechas sigue en esta posición. Aquí le estamos diciendo que el 18 de abril a las 11:30 nos jala información hasta la fecha. Le damos update. Listo. Y ya cargó la información. Aquí, si no queremos si no queremos visualizar todo el documento como está ahorita en pantalla, y añadimos aquí en la izquierda solo las columnas que querramos ver.
La parte de dashboards la encontramos abajo, el Visualize. Y aquí ustedes crean la visualización que ustedes necesiten. En este caso vamos a utilizar solo un data table solo para visualizar, que básicamente nos va a crear una tabla de la información. Le podemos dar, encontrar el máximo del campo datetime siempre en el rango de fechas. Esto siempre lo va a manipular en el rango de fechas que ustedes le asignen en la esquina superior derecha. Y al correr la consulta, no, bueno, no nos devolvió nada. Imagino que este índice no tiene información en este tiempo. Vamos a, vamos a buscar información desde el 1 de abril. Voy a cambiar de índice. Al parecer el índice que estoy intentando consultar no tiene data desde hace bastante tiempo. Dado que en este servidor por lo regular hay información que se descarta. Este sí tiene información. Como podemos darnos cuenta, aquí estamos extrayendo la fecha máxima. Asimismo, podríamos ir agregando más dashboards, más gráficos a esto. Este es un poquito más complejo, pero en esta parte es la que más se utiliza para la toma de decisiones, dado que aquí se sacan algunas estadísticas, algunos porcentajes, por ejemplo, tal vez un ejemplo, una merma respecto a una venta, algún surtido de alguna bodega, cuánto se está utilizando, cuánto se está desperdiciando, y eso les ayudaría a tomar decisiones de reabastecimientos. Podemos hacer incluso count.
El count lo que nos devuelve por lo regular es la cantidad de registros que hay en ese índice para ese, perdón, le di en el incorrecto, en ese lapso de tiempo. Podemos hacer zoom y otras operaciones. Okay. Un índice no puede realizar la operación con los campos que tenemos aquí. Pero si se dan cuenta, la opción de operaciones es bastante grande y dependiendo del dashboard que hayamos elegido al ingresar, aquí están las gráficas que se pueden realizar, es la que nos va a mostrar en pantalla. Como lo último, ya que ya me pasé el tiempo, vamos a ver un poco lo que es la parte de las consultas desde la consola de Kibana. Si se dan cuenta, aquí tenemos un índice que ya está creado, en el cual la consulta la podemos estructurar de la siguiente manera. Estamos diciendo en este caso que vamos a usar un servicio GET a este endpoint, justamente a la opción search. Declaramos el query. Vamos a darle un poco de aumento a esto. Aquí declaramos dentro del JSON que vamos a utilizar un query. La opción bool va por defecto para el query para que pueda interpretar que los valores que estén adentro sean falsos o verdaderos. En este caso, filter nos sirve para filtrar fechas. Por lo regular se usa para fechas. Range es la opción que nos indica que vamos a utilizar un rango. El filtro que estamos ingresando vamos a utilizar un rango. Y el datetime, que es el campo de fecha que vamos a utilizar. En este caso tenemos un GTE y un LTE, que sería mayor o igual que, siglas en inglés, y también menor o igual que. Entonces aquí le estamos diciendo que vamos a sacar data del día 13 de las 12 del mediodía a las 13 horas. Pero hay que tomar en cuenta que esto es en horario UTC. En zona horaria UTC, entonces esto es un desfase con nuestra zona horaria de 6 horas, si no recuerdo mal. Y al ejecutarlo, nos devuelven en su respuesta como JSON, nos devuelve cuántos charts tiene este índice, o sea, en cuántos charts va a buscar, que es el total. En cuántos charts la búsqueda fue exitosa. Cuántos se omitieron y cuántos fallaron. Estos valores van a cambiar si uno de los hosts del clúster está caído por algún motivo, porque ahí hay data que hay que buscar y entonces no les va a devolver la información, pero no completa. Son los fragmentos que haya encontrado. En la opción hits, en la parte de hits, tiene un total, que es la cantidad de registros. El value nos indica la cantidad de registros que encontró en ese tiempo. Y dentro de esta parte, dentro de esta opción hay otro segmento de hits, que es un array en el cual ya nos devuelve cada registro. Si se dan cuenta, cada uno de estos es un documento que fue ingresado a Elasticsearch. Como se dieron cuenta, en esta parte tenemos una expresión regular. Esto significa que en todos los índices que estén con el nombre seguido como en este caso de todas las fechas, porque estos índices se están partiendo por mes para facilitar las migraciones más adelante si se llegaran a necesitar. Y el source básicamente solo nos responde estos 4 datos, que son, en este caso, son indisponibilidades de antenas telefónicas. En este caso nos indica que la antena con este código no tuvo ninguna indisponibilidad y la fecha en la que se tomó la medida.
Bueno, en este caso, si nos damos cuenta, no hay en este pedacito de pantalla no hay 212 registros. Eso es porque cuando uno consulta por defecto, Elasticsearch solo le devuelve los 10 primeros. Si queremos tener más, tenemos que agregar la opción size en el JSON que estamos ingresando y le damos la cantidad de registros que requeremos obtener. Si se dan cuenta, aumentó la cantidad de registros y este size tiene un máximo de 10.000 objetos a retornar. Esto no significa que vayamos a poder retornar siempre solo 10.000 objetos, sino que aquí se pueden hacer scrolls y paginar las respuestas para ir seleccionando, porque en caso se requieren retornos de información de millones de registros, entonces se va seleccionando de 10.000 en 10.000, porque cuando se hace una evaluación en algún archivo, en algún proceso Python, por ejemplo, entonces lo que hacemos es seleccionarlos de 10.000 en 10.000 y unir la data ya en memoria RAM para poderla procesar. Entonces, si se dan cuenta, ahí está. Ya lo corrimos y ahora sí es muy probable, sí, de hecho es seguro que aquí están todos los registros. Esto, como es un servidor que aún que está en desarrollo, pero ya se está utilizando en algunas partes, no le vamos a hacer ninguna modificación, solo es para que ustedes puedan ver cómo funciona. Si tenemos el post, aquí tenemos otras opciones. Por ejemplo, aquí ya podemos eliminar información. Asimismo, también podemos actualizar información. Y lo que les comentaba, que si queremos crear un índice solo sin ningún mapping, bueno, con el mapping por defecto y sin nada de datos, tendríamos que hacer un put y el nombre del índice que queremos crear. Vamos a ponerle ejemplo. Primero, para que vean que no es mentira, vamos a intentar traer la data de ejemplo. Y nos devuelve el error, nos dice que el índice no existe. Entonces lo creamos. Perdón, tiene que estar en minúsculas. ¿Sí? Y nos va a devolver como una acción verdadera y que se creó el índice. Ahora cuando lo intentamos traer, sí nos trae el índice en general. Vamos a ver con respecto del Logstash. Pues este se quedó trabado, supongo que alguien está utilizando este servidor. Pero yo ya había hecho la prueba anteriormente. Y ahorita les comparto la parte del Logstash. Según esto ya se está mostrando y a la entrada, si recordamos este archivo, lo teníamos aquí, tenía estos 4 registros y aquí esto es lo que nos devuelve un stdout, que lo único que hace es imprimirnos la data que estamos procesando. Nos da datos como el nombre del servidor en el que está corriendo, o el nombre de la máquina en el que está corriendo el Logstash, el type que declaramos para poderlo identificar dentro del Logstash, el mensaje que solo se da en este caso, que es archivo, en donde nos da la línea completa que está leyendo, y aquí si se dan cuenta, lo que habíamos declarado como ID, nombre, edad, estado civil y sexo ya quedó fragmentado en sus diferentes campos. Y lo que les comentaba, estas herramientas, por el hecho de que Kibana necesita
una fecha para poderte mostrar la información como en la parte del Discord, nos agrega un campo llamado @timestamp, que es la hora en la que fue leído el registro. Ya me pasé, disculpen si tenían otra charla. Pues esto es todo lo que iba a darles en la charla el día de hoy. No sé si tienen alguna duda. Ok, me indican que aquí un compañero indica que todo bien. Entonces yo creo que por mi parte es todo. Ahorita los dejo ahí con Kevin por si tiene que darles algunas instrucciones extra. Y como mensaje final, jóvenes, sigan quedándose en casa por su salud, protéjanse. Y le dejo ya la palabra a Kevin. Bueno, gracias Elvis por tomarte el tiempo para hablarnos sobre este tema. Con respecto a la clase, pues estamos ahí bien, solo se recuerden de llenar la encuesta que les puse ahí en el chat y eso sería todo. Entonces, bueno, ahí nos seguimos hablando y otra vez gracias Elvis por tomarte el tiempo para darnos este tema. Entonces, nos seguimos viendo. Ha sido un gusto compartir con ustedes, jóvenes. Espero que tengan un feliz fin de semana. Bendiciones.